El sello ya estaba hundido en la cera. Ibrahim Pasha sostenía la carta entre ambas manos, y por un largo momento, no se movió. Las llamas de la chimenea detrás de él proyectaban una luz anaranjada sobre su rostro. Afuera, Constantinopla respiraba a su ritmo lento e indiferente. Las mezquitas. Los mercados. El Bósforo cortando la noche, frío y negro como tinta derramada. Nada de eso importaba. Nada de eso se preguntaba qué había escrito ese hombre. Pero Hurrem Sultana sí lo haría. Y Ibrahim lo sabía. Lo que había puesto en palabras, lo que se había atrevido a escribir y llevar hasta la cámara privada del sultán, no era una acusación política. No era un informe militar ni una queja sobre el presupuesto imperial. Era algo mucho más quirúrgico. Mucho más personal. Era el tipo de frase que, una vez escuchada, no puede dejar de escucharse. El tipo de verdad que reconfigura la manera en que un hombre mira su propia vida. Solimán lo leyó. Lo leyó una vez, rápido, de la manera en que se lee algo que no está seguro de querer entender. Luego lo leyó de nuevo, despacio esta vez. Su expresión no cambió. Y eso, dijeron los asistentes más tarde, fue lo más perturbador de todo. El rostro del sultán quedó completamente inmóvil. Como piedra. Como si el tiempo hubiera decidido detenerse justo ahí, en esa habitación, sobre ese papel. Y Hurrem Sultana, durmiendo en sus aposentos a apenas 2 corredores de distancia, no tenía la menor idea de que el hombre que más temía en el mundo acababa de entregarle a su esposo una lente nueva, una lente a través de la cual mirarla de forma diferente. Ella lo descubriría. No esa noche. No esa semana. Pero llegaría, como llega siempre el daño en los palacios, en silencio, de repente, y desde una dirección que nadie estaba vigilando. Al terminar este relato, vas a entender algo que los historiadores aún debaten, que fue exactamente lo que Ibrahim Pasha le dijo a Solimán en privado, porque el sultán jamás lo repitió en público, y porque la respuesta de Hurrem a esa única conversación moldeó la siguiente década del poder otomano de maneras que todavía hoy se están desenredando. Quédate conmigo. Esto se oscurece antes de aclararse. Para el año 1533, Ibrahim Pasha era el hombre más poderoso del Imperio Otomano, el único que no era el sultán. Gran visir. Comandante supremo. El amigo más cercano de Solimán desde la infancia. Un vínculo tan antiguo y tan completo que la gente en la corte murmuraba que bordeaba algo que la fe desaprobaba. Y Hurrem, ya la consorte más favorecida, ya operando en espacios que ninguna mujer del harén había ocupado jamás, llevaba años observando a Ibrahim. Midiéndolo. Esperando. No eran enemigos porque se odiaran. Eran enemigos porque ambos comprendían el poder. Y en un solo imperio, el poder tiene límites. Existe un documento que los historiadores de la corte otomana casi con certeza conocieron, y eligieron no registrar del todo. Esa omisión, por sí sola, ya te dice algo. Lo que sabemos llega en fragmentos. En los márgenes de registros administrativos. En la correspondencia privada de embajadores venecianos que tenían ojos dentro del palacio. Y en el testimonio de una mujer llamada Fatma, una anciana sirvienta de los aposentos de la princesa Mirima, que afirmó haber escuchado sin querer una conversación que no le correspondía escuchar. Esto es lo que los fragmentos sugieren que ocurrió en la primavera de 1533. Ibrahim Pasha solicitó una audiencia privada con Solimán. No era inusual, se reunían en privado con frecuencia. Lo que resultó inusual fue que Ibrahim llegó solo. Sin asistentes. Sin el séquito ceremonial que un gran visir normalmente requería. Llevaba un único documento. Y pidió que vaciaran la sala. El informe del embajador veneciano, fechado semanas después, anotaba con cuidado que, tras esta reunión, el comportamiento del sultán hacia ciertos miembros del harén sufrió un enfriamiento perceptible.
el embajador no mencionó a Hurrem por nombre. No necesitaba hacerlo. Ahora bien, ¿qué contenía esa carta? Lo que los historiadores creen, cruzando 3 fuentes distintas, es esto: Ibrahim no presentó acusaciones de traición. No mostró evidencia de complots de envenenamiento. Esas cosas podían descartarse como celos. Lo que Ibrahim presentó fue un patrón. Un mapa de comportamiento. Había repasado años de decisiones del palacio, nombramientos, destituciones, redistribuciones financieras, las muertes silenciosas de ciertos rivales, y había trazado líneas entre ellas. Cada línea terminaba en el mismo lugar. La llamó, y esta frase sobrevive en una transcripción veneciana. Una mujer que ha aprendido a gobernar sin nunca parecer que gobierna. Léelo de nuevo. Una mujer que ha aprendido a gobernar sin nunca parecer que gobierna. Eso no es un insulto. Es algo mucho peor que un insulto. Es un plano arquitectónico, entregado al único hombre que tenía el poder de clausurarlo. El olor a tinta y cebo de vela llenaba esa habitación. El sonido de una sola puerta cerrándose con llave. El frío del suelo de piedra que había absorbido 1000 secretos antes que este. Y Solimán, brillante, cauteloso, profundamente enamorado pero nunca completamente ciego, se quedó sentado con esa carta durante mucho tiempo. Lo que hacía que el movimiento de Ibrahim fuera tan preciso era esto: no le pedía a Solimán que hiciera nada. No hacía ninguna recomendación. No sacaba ninguna conclusión. Simplemente colocaba el mapa sobre la mesa y dejaba que el sultán leyera el terreno por sí mismo. Porque Ibrahim entendía algo sobre Solimán que casi nadie más comprendía. Solimán no quería que le dijeran qué pensar. Quería ser el hombre que llegaba a sus propias conclusiones. Dile que desconfíe de Hurrem, y la defendería por orgullo. Muéstrale un patrón y déjalo seguir las líneas, y la conclusión le parecería propia. Esa era el arma real de Ibrahim. No la carta. La psicología detrás de ella. Pero Ibrahim cometió un error. Subestimó la velocidad con que se movía la red de Hurrem. En cuestión de días, algunos relatos dicen 48 horas. Hurrem ya sabía que había tenido lugar una audiencia privada. No conocía el contenido. Todavía no. Pero sabía la duración. Sabía que Ibrahim había llegado solo. Y sabía que algo en el comportamiento de Solimán había cambiado. Ella lo describió más tarde, en una carta a Solimán que se conserva de forma parcial en los archivos de Topkapi, como un silencio que no era tranquilo. Había pasado años aprendiendo la diferencia. No entró en pánico. No confrontó a Solimán. En cambio, hizo algo que tardaría 2 años en detonar por completo. Y cuando lo hizo, Ibrahim Pasha no sobreviviría a la explosión. Hay algo que se pierde en el relato romántico de la historia de Hurrem. Ella no era reactiva. Nunca lo fue. Cada movimiento que hacía parecía una respuesta, pero en realidad era una construcción, edificada con anticipación, ajustada en tiempo real, instalada en las estructuras existentes del palacio con tanta discreción que cuando se activaba, la gente pensaba que estaba presenciando algo espontáneo. Lo que hizo tras enterarse de la audiencia privada de Ibrahim no fue venganza. Todavía no. Era algo más frío y más paciente que la venganza. Comenzó a documentar. Hay que entender lo que significaba documentar dentro del harén otomano en 1533. No significaba escribir cosas abiertamente, eso era imposible y peligroso. Significaba cultivar fuentes. Construir una red de inteligencia humana a partir de las mujeres, los sirvientes y los funcionarios de bajo rango que eran invisibles para hombres como Ibrahim, porque hombres como Ibrahim no les prestaban atención. Había una mujer en el círculo de Hurrem llamada Gulfem Hatun. Gulfem había sido en otro tiempo una de las favoritas de Solimán.
ese tiempo había pasado. Seguía en el palacio, seguía siendo respetada, seguía presente, pero disminuida. Tenía todas las razones del mundo para guardar amargura. Hurrem le ofreció una razón diferente: ser útil. Gulfem tenía acceso a los corredores administrativos que Hurrem no podía transitar. Se movía por el palacio sin despertar la vigilancia de Ibrahim porque no se la consideraba una amenaza. Y a través de Gulfem, Hurrem comenzó a recibir informes. No sobre la política de Ibrahim, sobre su comportamiento privado. Este es el detalle que los libros de historia tienden a suavizar, pero que resulta esencial. Ibrahim Pasha no era un hombre simple. Era brillante y vanidoso, y capaz de una crueldad que, al parecer, él mismo encontraba placentera. Tenía enemigos, no porque fuera eficaz, que lo era, sino porque era descuidado con los sentimientos de quienes consideraba inferiores. Humillaba a subordinados en público. Despreciaba a los eruditos religiosos de maneras que rozaban la blasfemia. Y había dicho cosas, en privado, en sus momentos de arrogancia, en la certeza de un hombre que cree que su posición es permanente, que eran profundamente peligrosas si llegaban a los oídos equivocados. Hurrem las fue recolectando. No para usarlas de inmediato. Estaba construyendo una reserva. Un veneno de liberación lenta que introduciría en el aire del palacio en el momento exacto en que resultara más letal. Pero mientras Hurrem construía su archivo, Ibrahim no permanecía quieto. En 1533, Ibrahim fue nombrado Serasker, comandante supremo de la campaña militar otomana en el este. Era la cima de su carrera. Le concedieron un título que hasta entonces había estado reservado únicamente para el sultán, Serdar Ekrem, el comandante más noble. El establishment religioso estaba horrorizado. E Ibrahim, en la cumbre de su poder, cometió el error que todos los hombres en la cumbre de su poder tienden a cometer. Dejó de ser cuidadoso. Hay múltiples testimonios, otomanos, venecianos, y uno de un espía Habsburgo llamado Benedict Kuripesik que estaba dentro de Constantinopla en esa época, que describen a Ibrahim en los banquetes de ese periodo como un hombre desconectado de la cautela que originalmente lo había hecho grande. Alardeaba. Hablaba sin reservas sobre los miedos privados del sultán. Se comparó a sí mismo, en una instancia registrada, con Alejandro Magno. Y dijo, según el informe de Kuripesik: puedo hacer a un hombre visir, y puedo deshacerlo. Ni siquiera el sultán puede actuar sin mi consejo. Esa frase. Esa única frase. Era exactamente lo que Hurrem había estado esperando. No tuvo que inventar nada. No tuvo que fabricar ni exagerar. El hombre mismo le había entregado la hoja. Todo lo que ella necesitaba hacer era asegurarse de que Solimán la escuchara, no de ella, nunca de ella directamente, sino de la persona correcta, en el momento correcto, con el tono correcto. Ibrahim Pasha había sobrevivido a todo lo que la corte otomana podía arrojarle durante más de una década. Pero jamás había encontrado a alguien dispuesto a pasar años construyendo la trampa exacta en la que él mismo terminaría cayendo. Ahora volvemos a lo que Ibrahim realmente dijo. Porque la carta, el mapa que colocó ante Solimán, no fue lo único que comunicó en esa habitación privada. La carta era evidencia. Lo que dijo verbalmente era algo completamente distinto. El relato del embajador veneciano, escrito 3 semanas después de la reunión, incluye un detalle que la mayoría de los historiadores han tratado como cotilleo de palacio, pero que varios estudiosos modernos han argumentado merece una lectura más cuidadosa. Según la fuente del embajador dentro del palacio, Ibrahim le dijo a Solimán algo sobre la arquitectura emocional de Hurrem. Sobre cómo operaba psicológicamente. Sobre el mecanismo específico que ella usaba para mantener a Solimán atado a ella. Lo llamó, y esta formulación llega a nosotros a través de traducciones y reportes de segunda mano, así que hay que sostenerla con cuidado.
una vulnerabilidad fabricada. Argumentó que las lágrimas de Hurrem, sus expresiones de miedo y necesidad, su aparente fragilidad en presencia de Solimán, no eran genuinas. Que eran desplegadas. Calculadas. Que ella había estudiado las respuestas emocionales específicas de Solimán de la manera en que un general estudia el terreno, y había construido toda su intimidad con él alrededor de lo que él más necesitaba sentir, que era necesario, protector, únicamente capaz de comprender a una mujer que nadie más podía alcanzar. Ibrahim dijo, esta es la parte que no puede verificarse pero que resulta históricamente coherente, que si Solimán simplemente observaba, sin intervenir, durante un periodo de semanas, vería el mecanismo funcionando en tiempo real. Que ella solo mostraría el miedo cuando él estuviera presente para presenciarlo. Detente en eso un momento. Porque lo que Ibrahim estaba haciendo, fuera verdad o no, era plantar una semilla de observación en la mente de un hombre profundamente enamorado. Estaba convirtiendo la intimidad en vigilancia. Estaba transformando los momentos más tiernos de Solimán con Hurrem en pruebas que ella no sabía que estaba realizando. El silencio particular de un hombre reconsiderando un recuerdo. El peso de una cama que de repente se siente menos segura. El sonido de la risa de una mujer escuchada ahora a través de un filtro diferente. Hurrem nunca supo las palabras exactas. Pero sintió sus efectos casi de inmediato. El comportamiento de Solimán en las semanas siguientes fue descrito por múltiples fuentes como vigilante. Seguía presente, incluso afectuoso, pero presente de otra manera. El embajador veneciano anotó que durante ese periodo Hurrem había enviado a Solimán una carta, una de sus famosas cartas íntimas y literarias llenas de añoranza, y que su respuesta había llegado más lenta de lo habitual. Más corta. Más formal en su estructura. Ella lo notó. Y aquí está lo de lo que jamás se recuperó del todo, la incertidumbre. No la frialdad en sí. No la distancia. El no saber. La incapacidad de localizar el origen del cambio. Había pasado años trazando cada corredor del palacio, cada facción, cada rostro, pero el interior de la audiencia privada de Solimán con Ibrahim era una habitación a la que no podía entrar. No sabía si Ibrahim le había hablado de su red. De Gulfem. Del archivo que estaba construyendo. O de algo completamente distinto, algo que no podía contrarrestar porque no podía nombrarlo. Esa ignorancia era su propia forma de tormento. Hay una carta de este periodo, escrita por Hurrem a Solimán y conservada en el archivo de Topkapi, que los académicos han analizado extensamente por sus cualidades literarias. Pero léela como un documento de angustia psicológica y se convierte en algo completamente diferente. El lenguaje es inusualmente fragmentado para ella. Las metáforas a las que acude colapsan antes de completarse. Menciona 3 veces una distancia que no tiene nombre. Escribe, busco en tu rostro lo que he hecho, y solo encuentro mi propio reflejo mirándome de vuelta. Eso no es una carta de amor. Es una mujer intentando resolver un problema que no puede definir. Durante años, la narrativa histórica dominante ha enmarcado la rivalidad entre Ibrahim y Hurrem como competencia política. 2 figuras poderosas peleando por el oído del sultán. Intriga de corte estándar. Hurrem gana, Ibrahim pierde. Fin. Pero ese marco se pierde la historia real por completo. Porque lo que Ibrahim Pasha hizo, con esa carta privada, con esa audiencia, con esa observación quirúrgica sobre la vulnerabilidad fabricada, no fue un ataque político. Fue una prueba a Solimán. Ibrahim quería saber algo. Algo sobre lo que había estado reflexionando durante años. Algo que lo mantenía despierto, podemos suponer razonablemente, de la manera particular en que solo lo hacen las preguntas existenciales. ¿Seguía viendo Solimán con claridad? Porque Ibrahim había observado lo que Hurrem le hacía a la toma de decisiones de Solimán. Había visto al sultán, el monarca más poderoso del mundo, convertirse,
en ciertos contextos, en un hombre que verificaba sus elecciones contra las preferencias de una mujer. Había visto nombramientos retrasados por dinámicas del harén. Había visto decisiones militares temidas por consideraciones domésticas. E Ibrahim, que había conocido a Solimán desde niños, que comprendía lo que Solimán era capaz de alcanzar en plena capacidad, estaba observando una disminución lenta que nadie más estaba en posición de nombrar. La carta no era un ataque a Hurrem. Era un intento desesperado, leal y catastróficamente mal calculado de devolverle a su amigo más antiguo la claridad de sus ojos. Y esto es la grieta en los cimientos en la que todo lo demás terminaría cayendo. Porque Solimán leyó la carta. Comprendió la carta. Sabía, en algún nivel, en la parte de sí mismo que seguía siendo el frío y calculador sultán más que el hombre enamorado, que Ibrahim no estaba completamente equivocado. Y eligió a Hurrem de todas formas. No porque lo hubieran engañado. No porque el argumento de la vulnerabilidad fabricada no hubiera aterrizando. Sino porque había tomado una decisión, en algún momento de la década anterior, de que esta felicidad particular, esta mujer particular, esta sensación de ser plenamente conocido por otra persona, valía el costo. Eligió la herida que Ibrahim intentaba prevenir. E Ibrahim, habiendo dicho lo más honesto que jamás le había dicho a su amigo más antiguo, descubrió que esa honestidad lo había vuelto prescindible. El frío particular de una habitación donde un veredicto acaba de pronunciarse pero aún no se ha anunciado. El sonido de sellos imperiales hundiéndose en cera caliente sobre documentos que reorganizarán el futuro entero de un hombre. El olor de un fuego quemando papeles que ya no pueden conservarse. En la noche del 5 de marzo de 1536, Ibrahim Pasha fue a cenar con el sultán. Comieron juntos. Hablaron, de que nadie lo registró. Quizá hablaron de nada importante. Quizá hablaron de todo lo que alguna vez había importado entre ellos. Quizá Solimán fue lo suficientemente misericordioso como para hacer que la última noche pareciera ordinaria. Al amanecer, Ibrahim Pasha estaba muerto. Estrangulado mientras dormía por los mudos del sultán, los verdugos del palacio que mataban en silencio porque el silencio era el idioma preferido del imperio para este tipo de asuntos. Tenía 43 años. Su cuerpo fue enterrado sin ceremonia. Su vasta fortuna, acumulada durante años de regalos, sobornos y la particular gravedad financiera del hombre más poderoso del imperio, fue confiscada en su totalidad. Su nombre no debía pronunciarse en el palacio. Sus nombramientos fueron revertidos. Sus aliados se dispersaron. Su legado, en la medida en que el registro oficial le importaba, sería reducido a una nota al pie. Casi funcionó. Ibrahim Pasha sirvió como gran visir durante 13 años, más que ningún otro en el reinado de Solimán. Fue ejecutado sin juicio. Ahora bien, aquí está lo que los libros de historia suavizan. Hurrem había trabajado hacia este resultado durante años. Había construido el archivo, cultivado las fuentes, asegurado que las palabras correctas de las bocas correctas llegaran a Solimán en los momentos en que él era más receptivo. No había fabricado evidencia, no lo había necesitado. Ibrahim había generado suficiente munición genuina a través de su propia arrogancia. Pero ella había dirigido hacia donde caía la luz. Y cuando llegó la orden, cuando Solimán finalmente tomó la decisión de la que Ibrahim había estado a una frase errónea durante años, ella no dijo nada públicamente. No celebró. No reconoció su papel. Simplemente continuó, escribiendo sus cartas, criando a sus hijos, administrando su imperio dentro del imperio, como si el hombre más peligroso al que jamás había enfrentado hubiera simplemente dejado de existir. Esa contención no fue misericordia. Fue maestría. Pero aquí está el costo que nadie te cuenta. Hurrem Sultana no salió de los años de Ibrahim intacta. La incertidumbre que él había sembrado, esa distancia sin nombre,
el no saber qué sabía Solimán o qué sospechaba o qué le habían dicho, nunca se resolvió del todo. Incluso después de la muerte de Ibrahim, ella no podía estar segura de cuánto de lo que él había dicho permanecía en Solimán. No podía saber si Solimán la miraba de manera diferente en privado. No podía saber lo que sabía sobre la capacidad de él de observar. La intimidad entre ellos, que había sido, según todos los relatos disponibles, genuinamente extraordinaria, continuó. Las cartas continuaron. Los hijos continuaron. El trato preferencial continuó. Pero algo en su textura había cambiado. Porque Hurrem ahora sabía, de la manera en que no puedes saber una vez que sabes, que Solimán la había elegido con información completa. No con ingenuidad. No a ciegas. Sino deliberadamente, conscientemente, con el análisis de Ibrahim completamente en mano. Lo cual suena a una forma de consuelo. Pero en realidad es una desestabilización. Porque si él la había elegido sabiéndolo todo, entonces ella ya no podía estar segura de que era para él. Era la mujer que amaba. ¿Era el arreglo político que había decidido que valía sus costos? ¿Era la vulnerabilidad que había decidido aceptar? No podía preguntar. Y no podía saber. Pasó el resto de su vida construyendo instituciones, el complejo de mezquitas Azeki Sultán, escuelas, hospitales, fundaciones benéficas, con una ferocidad que los historiadores a veces han atribuido a la piedad y a veces a la ambición política. Pero hay una tercera lectura. Se estaba haciendo permanente. Indeleble. Más allá del alcance de cualquier carta privada, cualquier audiencia susurrada, cualquier hombre que pudiera convencer al sultán de mirarla de manera diferente. Estaba construyendo cosas que no pudieran quitarse cuando ella ya no estuviera. El olor a piedra nueva. El sonido de martillos sobre el mármol. La sensación de permanencia construida por alguien que ha aprendido, finalmente, que nada es permanente. Ibrahim Pasha murió intentando salvar a Solimán de Hurrem. Pero lo que en realidad hizo fue enseñarle a ella que el amor, sin certeza, es solo otra forma de vigilancia. Aquí está el patrón que corre por debajo de toda esta historia. Ibrahim Pasha no estaba equivocado. Su análisis de Hurrem era, al menos en parte, preciso. Ella era estratégica. Era calculadora. Si estudió la arquitectura emocional de Solimán y desplegó la suya propia en consecuencia. Pero Ibrahim hacía exactamente lo mismo. Todo lo que le reprochó a ella, la influencia sobre los nombramientos, la manipulación de la proximidad al poder, la cuidadosa gestión de lo que el sultán veía y cuándo. Ibrahim mismo lo había estado haciendo durante más de una década. Había sido el confidente más cercano de Solimán desde la infancia. Había moldeado las visiones del sultán sobre personas y eventos, se había posicionado como indispensable, había utilizado la intimidad emocional como herramienta política. La única diferencia era el género. Y la única razón por la que el comportamiento de Ibrahim era llamado consejo mientras que el de Hurrem era llamado manipulación, es la misma razón por la que la historia siempre se escribe de la manera en que se escribe, por personas que deciden de antemano qué tipo de poder es legítimo. Solimán lo entendía. Ya sea que lo admitiera conscientemente o no, su decisión de elegir a Hurrem, sabiendo lo que Ibrahim le había dicho, fue también una decisión sobre qué versión de influencia prefería. La que vivía en la cámara del consejo, o la que vivía en la habitación donde él era más plenamente él mismo. Eligió la habitación. Y Hurrem, brillante, marcada, permanente, construyó su mezquita sobre tierra firme y esperó que la historia la alcanzara. La alcanzó. Pero lentamente. Esta es la pregunta con la que quiero dejarte. Ibrahim Pasha le dio a Solimán la verdad, y eso lo destruyó. Hurrem le dio a Solimán algo más difícil de nombrar, algo entre el amor, la necesidad y la ilusión elegida, y eso la mantuvo viva durante 20 años más.
¿Qué nos dice eso sobre aquello de lo que realmente se alimenta el poder? No de información. No de verdad. Ni siquiera de lealtad. Lo que sobrevivió, lo que siempre sobrevive, es la historia que los poderosos más necesitan creer sobre sí mismos. Hurrem lo entendió. Ibrahim jamás lo hizo. Si esta historia te arrastró a un mundo del que no esperabas salir tan pronto, suscríbete. Cada video de esta serie va a lugares a los que los libros de texto no se atreven a llegar. Y si crees que ya conoces la historia otomana, el próximo te mostrará la versión que decidieron no escribir. La historia real nunca llegó al registro oficial. Sobrevivió en cartas, en márgenes, y en el silencio entre las líneas aprobadas. Ahí es donde vivimos nosotros.